Siempre digo que el escritor se encuentra por encima del bien y del mal. Eso es digamos, una broma intelectual que suelo usar con mis estudiantes. Pero hay algo sobre lo cual se basa este tipo de especulación filosófica, digamos. Y tiene que ver con el valor que uno adjunta o que uno le otorga al personaje y la visión de carácter axiológico, la visión de carácter axiológica que tiene el trabajo del escritor. Mi nombre es Aida Orlando, nuevamente bienvenidos a la esquina del escritor, y hoy voy a referirme en este lugar hermoso que siempre nos acoge amablemente, Vinomundo. Voy a referirme justamente a uno de los principios rectores del método de personaje. Este principio, que es uno de tres, le llamo principio axiológico. Creo que un día valdrá la pena referirme a cada principio. He demorado un poco el abordaje de los principios desde una perspectiva abstracta, porque me parecía que era importante que adelantáramos un poco de criterio sobre la parte funcional del método. El principio axiológico dice, está compuesto por tres enunciados. El primero es: las fuerzas no tienen carácter valorativo. El segundo sería: la fuerza activa, y en este caso me refiero a la fuerza activa principal, es la portadora del tema. En algún momento hice alguna referencia sobre esto, hoy voy a ser un poco más enfático. Y un elemento que no había tocado antes, y es que cada personaje es portador de su propio valor. Esto siempre recalco en la idea, en la sustancia, digamos, funcional de todo esto, y quiere decir que todo esto son herramientas de trabajo. Cuando uno llega a metabolizar esta información como método, uno puede realmente navegar con mucha más fluidez, y uno puede acortar o extender partes del método para que le sea más cómodo el trabajo sobre la práctica habitual de construir relatos. Las fuerzas no tienen carácter valorativo e implica, en primer lugar, que la perspectiva del método del personaje, cuando hablo de principio axiológico, realmente estoy haciendo una propuesta no axiológica del principio. Eso quiere decir básicamente que el escritor nunca establece una perspectiva moral de su relato. Esto es algo realmente a veces complicado de entender. Normalmente tenemos nuestra propia visión de la vida, nuestra propia digamos, perspectiva de las cosas, sea que uno crea la existencia de un ser superior, que uno crea en la existencia de una inteligencia, digamos, pannatural, o sea que uno no crea absolutamente en nada. Uno tiene una perspectiva ideológica o una perspectiva de valor de las cosas. Pero en la práctica esa perspectiva es realmente inconveniente para construir relatos. Si uno empieza a construir un relato desde una perspectiva de valor, uno estaría generando un matiz inicial que impediría básicamente que los personajes desarrollen sus propias lógicas de funcionamiento. Y esto es clave, y por eso siempre sostengo que el método de personaje es un método que tiene una perspectiva sociológica. Esto es clave porque los personajes, independientemente de las ideologías que profesen, y cuando digo independiente es casi exclusivamente independiente de la ideología del autor, el personaje debe responder a sus propias lógicas de funcionamiento. Para eso uno ha creado una biografía previamente, ¿cierto? Uno crea una biografía que le permite establecer una estructura de funcionamiento del personaje, y esta biografía, estas dinámicas de funcionamiento del personaje implica que el personaje va a hacer ciertas cosas dependiendo, por supuesto, de sus circunstancias, de su biografía y de su ideología. A partir de que eso está establecido, ocurre un fenómeno muy interesante. Si un personaje, pongamos un caso extremo, ¿verdad? Si yo tengo mi personaje fuerza activa, que es un personaje con una creencia cerrada en la existencia de Dios, y tengo un personaje fuerza pasiva con una idea absoluta sobre la no existencia de Dios,
nosotros tenemos comportamientos que se van a delimitar por su propia lógica. Ya el escritor a partir de ahí empieza a trabajar a los personajes en el mismo plano, independientemente de sus ideologías, sobre la base de circunstancias, porque las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, una vez más, es la base que construye, yo diría que es el constructo principal del personaje. ¿Okay? Así que el escritor no debería establecer de ninguna manera una perspectiva ideológica, una perspectiva de valor, una perspectiva moral del relato. Puede establecer, está claro, una perspectiva moral del personaje, pero eso lo construye dentro del personaje, lo inserta, lo incrusta en el personaje, de manera que el personaje adopte esto como mecanismo de funcionamiento. A partir de eso, el personaje es de cierta manera independiente del escritor. Y esto es más rígido de lo que parece, ¿eh? El personaje en algún momento empieza a funcionar y hacer algo que no va con el personaje, con lo que hemos concebido del personaje, prácticamente es traicionarlo y prácticamente es socavar la estructura del relato. Recuerden que el personaje desarrolla estructura, ¿sí? El personaje forma parte de la estructura del relato. No es buena idea realmente que el personaje vaya en contra de lo que uno ha establecido. Esto tiene una relación directa con uno de los enunciados, entiendo que sería del segundo principio, que es un principio funcional, que dice el personaje es tendencioso, o sea que es caracterológicamente inamovible. Es uno de mis enunciados realmente que agradezco haber entendido a tiempo. Y esto lo descubrí a partir de ver cómo un personaje no puede realmente cambiar de barca a mitad del río, ¿no? O sea, y la barca sería sus propias justificaciones de funcionamiento. No nos vamos a meter hoy en este segundo principio, que es un principio realmente muy interesante, y quiero regresarme un poco al segundo enunciado, que sería básicamente la fuerza activa principal es portadora del tema. Cuando habíamos establecido en un inicio, recuerdan que habíamos estructurado una metodología que implicaría establecer un título, un tema, una idea, una sinopsis. Habíamos establecido un tema y el tema contaba de 3 principios, ¿recuerdan? Tiene en primer lugar un elemento fundacional, que es un valor universal, ¿no? Cuando uno dice amor, que es un valor que podría entender básicamente cualquier individuo, esté a sus 15 metros de influencia o esté absolutamente fuera de su área de influencia, incluso en otra época. El amor es un concepto que básicamente entenderíamos todos, de una u otra manera, pero entenderíamos todos. El segundo principio era un artículo, esto funciona en español, en inglés todavía es algo que está por resolverse, pero en español sería el amor, si no, no es tema realmente, porque eso implica que el tema tiene un ejercicio general. Y tendríamos el tercer principio, que es un principio realmente poderoso y es un validador del tema, que es el opuesto. No hay tema sin opuesto. Llegado a este punto, que siempre explico, que un tema requiere como validación un opuesto, el amor, el odio, o digamos, estableciendo una perspectiva ideológica, el amor, el egoísmo, digamos, yo pensaría que el opuesto del amor no es el odio, sino el egoísmo, una perspectiva individual del valor que he tomado como tema. Eso tiene una implicación desde el punto de vista funcional muy interesante, y es que el tema del relato, el tema que le da estructura, que le da coherencia al relato, es portado, es llevado, es expresado por nuestro actor, lo que llamo A1, que es nuestro actor, nuestro personaje A1, nuestro personaje principal, personaje de fuerza activa de la tríada principal. Mi personaje de fuerza activa de la tríada principal, mi personaje A1 es el portador del tema. El portador del opuesto del tema
es mi personaje de fuerza pasiva de la tríada principal. El portador de la tríada principal de fuerza activa que porta el tema lo expresa en sus acciones, lo expresa en su discurso, en su diálogo. Esto tiene una consecuencia. No sería justo que solo un personaje de mi relato sea portador de un valor. Así que usualmente, y digo usualmente, en realidad es uno de los mecanismos funcionales, es uno de los mecanismos que facilitan la vida del escritor. Cada personaje debe portar su propio tema, su propio valor, ¿ok? No como tema, por supuesto, porque el tema, cuando hablo del tema, me refiero al tema del relato. El personaje A1 es el portador del tema, por ejemplo, el amor. El personaje P1 es el portador del opuesto del tema, que sería, por ejemplo, el odio, el egoísmo, en mi caso. Luego tenemos el personaje N1, que es el personaje de fuerza neutra, que está en la esquina de nuestro triángulo, ¿verdad? De la tríada, propiamente dicho. Pero alrededor de eso hay otros muchos personajes. Siempre cuando desarrollo biografía de personajes, establezco a cada personaje un valor. Eso enriquece extraordinariamente y enfoca la actividad del personaje. Siempre pongo, por ejemplo, el personaje representa la furia, representa la inteligencia, representa la frustración. Cada personaje con su propia articulación de valor. ¿Por qué? Porque eso, desde el punto de vista, de pronto uno prepara también con eso el trabajo del director, el trabajo del propio actor. Cuando yo he tenido posibilidad de desarrollar personajes con actores, siempre establezco esta última, digamos, es la cereza del pastel del actor, ¿verdad? O sea, qué valor está representando tu personaje. Y el actor entiende básicamente cuál es el mecanismo de funcionamiento de su personaje. Es extremadamente amable con el actor esto, pero para el escritor es realmente muy estructuralmente importante, ¿okay? Entonces, retomo, sería como primer enunciado del principio axiológico. El relato no ofrece una perspectiva ideológica en sí mismo. De hecho, el escritor debe establecerse como perspectiva de discurso, debe establecerse una visión absolutamente descomprometida ideológicamente. El compromiso ideológico como escritor yo lo establezco a través de un personaje, hasta a través de 2, de 3, de 4 personajes, no importa, pero lo establezco siempre a través de los personajes. Específicamente lo establezco, porque es lo que me interesa, lo establezco a través de la perspectiva de mi personaje de fuerza activa de la tríada principal. Y esto es independiente, y esta es una aclaración importantísima, esto es independiente del tema, que es el valor que le estoy otorgando a mi personaje. Es independiente de eso. Si yo le pongo a mi personaje como tema el amor, porque es a mi personaje A1 como es el tema del personaje del relato general, el personaje A1 puede representar, por ejemplo, la condición básica de su relación con Dios, si quiere, ¿verdad? En acciones, en el ejercicio de su funcionamiento con otros personajes, en el ejercicio de su funcionamiento en su actividad de personaje. La fuerza activa en ese caso representa al tema, y la fuerza y el resto de las fuerzas, la pasiva, la neutra, y los personajes alrededor, fuerza activa, fuerza pasiva, fuerza neutra, en las tríadas subsidiarias también representan valores. Ese es el tercer enunciado del principio axiológico del método de personaje. Es una reflexión importante. Me gusta la idea de volver a cerrar sobre la idea de que el escritor se encuentra siempre por encima del bien y del mal. No es una buena idea establecer una perspectiva de discurso sobre el bien o sobre el mal, sino sobre la construcción del personaje, y que el personaje represente no el bien y el mal, representa un valor. El bien y el mal debe estar excluida de la dinámica del pensamiento del escritor. El escritor debe entender cómo funciona el personaje.
debe entender cómo es el mecanismo psicológico, el mecanismo sociológico del personaje. Si el escritor realmente no entiende eso, el relato se debilita de tal manera que termina descomponiéndose por su propio no peso, sino por su propia falta de peso. ¿Okay? Se hace demasiado etéreo. Esto es una reflexión importante. Queremos agradecer una vez más que este espacio hermoso que nos brinda Vinomundo, y recordarles que encuentran en Amazon mi libro Aprender a Escribir. Es un libro donde los principios, el método de personaje realmente está establecido sobre 3 principios que son muy fáciles de entender. La aplicabilidad es la que requiere un poco de uso. Aprender a Escribir, me buscan como Sadir Orlando en Amazon, también en Facebook. Si me dan un like, como todo productor de contenido, siempre se agradece el hecho de que estemos interactuando a través de las redes sociales. En Facebook como Said Orlando, aquí también pueden encontrar el link a mi libro. Les recordamos también que a través del canal de Producciones Legendarias, PLTV, estamos en contacto. Por favor, los comentarios siempre son bienvenidos, es algo que siempre agradecemos porque nos da la medida de qué tipo de recepción estamos recibiendo, porque estamos trabajando a final de cuentas para el que del otro lado está interesado en lo que estamos ofreciendo. Queremos saber además siempre cómo se pueden mejorar las cosas. Estamos siempre encantados de tenerlos en nuestra casa. Un gusto y nos estamos viendo en unos días. Una vez más, gracias.